Buenos días, mi nombre es Laura Rodríguez, somos el grupo número 1 y les vamos a hablar acerca de las características físicas de la membrana plasmática. Comenzando porque es la membrana plasmática y cómo es su transporte. La membrana plasmática es lo que separa el espacio interior del espacio exterior de la célula. Está formada por una bicapa lipídica que permite el transporte de sustancias a través de ella. El transporte de sustancias a través de la membrana plasmática permite la entrada y salida de moléculas, eliminar desechos y adquirir nutrientes necesarios para la célula. Básicamente existen dos tipos de transporte, el activo y el pasivo, que su diferencia radica en el gradiente de concentración y en el uso de energía. Si las células fueran incapaces de realizar este tipo de transporte, los organismos también serían incapaces de realizar actividades vitales. Entre las propiedades que tiene la membrana plasmática a nivel funcional, la más relevante sería su permeabilidad selectiva, que permite la entrada y salida de solutos a través de ella, teniendo una variabilidad de permeabilidad según las funciones celulares que sean necesarias en ese momento. ¿Cuáles son los tipos de transporte? Difusión simple y difusión facilitada. En el transporte pasivo es un proceso en el cual no se consume energía y se llevan sustancias de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, a lo que se le llama a favor de la gradiente de concentración. En la difusión facilitada intervienen las proteínas que se encuentran en la superficie de la membrana plasmática. Se ponen en contacto con las moléculas, se unen a ellas y atraviesan la membrana. El transporte activo se consume energía y se llevan sustancias de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración, lo que se le llama en contra de la gradiente de concentración. Se divide en el transporte activo primario y secundario. En el transporte activo primario, la energía derivada del ATP empuja directamente a la sustancia para que atraviese la membrana. Un caso característico es el de la bomba sodio-potasio, que tiene una baja concentración de citosol y es expulsado de la membrana en contra de una gradiente de concentración. El transporte activo secundario. Existe una diferencia de concentración de sodio y las macromoléculas entran a la membrana plasmática mediante poros. Esta energía potencial es aprovechada por macromoléculas como los aminoácidos y la glucosa para atravesar la membrana en contra de una gradiente de concentración. ¿Qué es el transporte en masa y cuáles son los tipos de transporte en masa? Es la formación de una vesícula extracelular que se une a la célula o se separa de ella. En esta, las células animales pueden transferir macromoléculas o partículas de gran tamaño a través de la membrana plasmática. La endocitosis es la ingestión de partículas de gran tamaño mediante invaginación de una región de la membrana plasmática. Se forma una vesícula extracelular y dependiendo del tamaño de esta vesícula se divide en pinocitosis y fagocitosis. La pinocitosis es la ingestión de líquidos o solutos a través de la membrana y de vesículas pequeñas. La fagocitosis es la ingestión de partículas de gran tamaño como microorganismos o restos celulares mediante vesículas o vacuolas denominadas fagosomas. La exocitosis es cuando se producen la pinocitosis y la fagocitosis. Se llevan sustancias desde el interior de la célula al exterior de la célula. Secretan hormonas como la insulina en las vesículas pinocitósicas, que las tienen en una dispersión coloidal. ¿Qué es la difusión y tipos de difusión? Es un proceso físico reversible que lleva sustancias de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, hasta obtener un equilibrio químico y termodinámico, inducido por la temperatura y la gradiente de concentración. La difusión sustitucional es cuando un átomo deja su lugar en la red y pasa a ocupar una vacancia. Mediante la difusión continua se obtienen contraflujos de átomos vacancias, a lo que se le llama difusión por vacantes. La difusión interestecial es cuando en la estructura cristalina se tienen átomos o iones interesteciales pequeños que pasan de un sitio interestecial a otro. En este proceso no se tienen vacancias porque hay más sitios interesteciales que vacantes. La difusión neta es la diferencia de difusión entre dos regiones con una diferente gradiente de concentración. Muy buenos días, mi nombre es Domingo Pacheco y yo les voy a estar hablando sobre el transporte celular. Entre los temas que me tocó desarrollar está explicar la diferencia entre transporte activo y transporte pasivo, qué es la osmosis y sus funciones, cuál es el lípido más importante de la membrana plasmática, de qué está formada la bicapa y por qué la membrana plasmática es tan selectiva. Antes de empezar a hablar sobre la diferencia entre transporte activo y transporte pasivo, debemos entender que es un transporte. Un transporte en la membrana celular o membrana plasmática es el que se encarga del equilibrio químico. Él toma moléculas para su medio interno y desecha moléculas para el medio externo, para mantener una nutrición y un buen equilibrio químico. El transporte activo y el transporte pasivo. El transporte activo es el que utiliza energía ATP y de electrones y va en contra de la gradiente de concentración. El transporte pasivo es aquel que utiliza difusión y va a favor de la gradiente de concentración.
Entre los tipos de transporte activo tenemos los uniportadores, los antiportadores y simpoportadores. Los antiportadores son aquellos que se encargan de llevar una molécula al medio interno o externo. Un ejemplo de esto sería la glucosa en sangre. Cuando en el medio interno de la célula se encuentra mucha glucosa, ellos utilizan el transporte de proteínas para llevar el exceso de glucosa al medio externo y así conseguir el equilibrio químico y viceversa. Los antiportadores son aquellos que pueden llevar una sustancia en un sentido y en un sentido opuesto. Y los simpoportadores llevan una molécula en un sentido, pero también pueden llevar un compuesto adicional. Entre los tipos de transporte pasivo nosotros podemos encontrar por osmosis, que es el que se utiliza a través del agua y entran en contacto con las proteínas acuoporinas que se encargan de realizar este proceso y activarlo. Tenemos el de difusión simple, que es a través de fosfolípidos. Tenemos el de difusión facilitada, que es a través de proteínas cuando una molécula es muy grande. Y tenemos el de ultrafiltración, que es a través de presión hidrostática. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ellos? La diferencia entre ellos es que uno va a favor de la gradiente de concentración y otro va en contra de la gradiente de concentración. Uno necesita energía de ATP, fosfato y electrones, mientras que otro no necesita energía. Ahora, ¿qué es la osmosis y sus soluciones? La osmosis es el método de transporte pasivo el que pasa a través de la membrana con un disolvente para así lograr un equilibrio químico. Entre las soluciones tenemos la hipotónica. La solución hipotónica es aquella que cuando en el medio externo de la célula se encuentra una menor concentración que en el medio interno, por lo que la célula empieza a agrandarse y puede llegar a reventarse. La hipertónica. La solución hipertónica es aquella que en el medio externo hay una menor concentración que en el medio interno de la célula, por lo que la célula va a empezar a expulsar solvente con la finalidad de intentar lograr el equilibrio químico. Y isotónica. Este es el equilibrio químico por excelencia, se encuentra en iguales concentraciones tanto en el medio externo como en el medio interno de la célula. El lípido más importante de la membrana. Como podemos apreciar en la estructura química, el lípido más importante es el fosfolípido, que ocupa un 55% de la membrana celular. Los fosfolípidos se encargan de interactuar con el medio externo y el medio interno. Ellos están estructurados y formados por una cabeza no polar, por una cabeza polar y dos colas no polares. La cabeza polar es hidrofílica, le gusta el agua y interactúa con otras moléculas de su medio externo, mientras que las colas se encargan de llevar ácidos grasos y otros compuestos al medio interno, son hidrofóbicas, se esconden en la membrana, no les gusta el agua y se quedan en la membrana plasmática interactuando con su medio interno. ¿Por qué la membrana es tan selectiva? ¿Cómo la membrana puede saber qué compuestos necesita, qué compuestos no necesita? Esto es muy sencillo. La membrana está compuesta por proteínas, glúcidos, lípidos especializados, colesterol, etc. Gracias a esto, ella permite el paso de ciertas sustancias, porque la proteína selecciona qué sustancias van a ir a su medio interno, igualmente los fosfolípidos. Es decir, interactúan con moléculas del medio externo y las llevan al medio interno, con la finalidad de lograr un equilibrio. Un ejemplo de esto puede ser la glucosa en sangre, el ácido y potasio, cuando la célula se encuentra muy cargada de calcio y tiene que expulsar calcio e introducir al mismo tiempo sodio para lograr un equilibrio químico. También tenemos la matriz mitocondrial, que utiliza energía ATP y sería un transporte activo. ¿De qué está formada la bicapa? La bicapa está formada principalmente por fosfolípidos. Los fosfolípidos interactúan, como anteriormente expliqué, con el medio externo y el medio interno para lograr un equilibrio químico. Gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Rubí Silva y hoy les vengo a hablar sobre la composición química de las membranas plasmáticas. La composición química de la membrana plasmática varía entre células dependiendo de su forma, de su función o del tejido en la que se encuentra. La membrana plasmática está compuesta por una doble capa de fosfolípidos. Los componentes químicos de la membrana plasmática son las proteínas, los lípidos, los fosfoglicéridos, el esfingolípidos, el colesterol y los glúcidos. Las proteínas. El porcentaje de proteínas oscila entre un 20% en la vaina de mielina y las neuronas y un 70% en la membrana interna mitocondrial. Los lípidos. El 98% son anfipáticos, es decir, que presentan un extremo hidrófilo, es decir, que tiene una afinidad o interacción con el agua, y un extremo hidrófico, que esto quiere decir que repele el agua. Los fosfoglicéridos
Tiene una molécula de glicerol con la que se verifica un ácido fosfórico y 2 ácidos grasos de cadena larga. Los esfingolípidos son lípidos de membrana constituidos por ceramida. Estos pueden ser esfingosina más ácido graso. El colesterol. El colesterol representa un 23% de los lípidos de la membrana. Sus moléculas son pequeñas y más anfipáticas en comparación con otros lípidos. Los glúcidos están en la membrana unidos covalentemente a proteínas y a lípidos. Tipos de proteínas presentes en la membrana plasmática. En el componente proteico reside la mayor parte de la funcionalidad de la membrana. Las proteínas realizan funciones específicas y podemos clasificarlas según su función proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas integrales son aquellas que cruzan la membrana y aparecen en ambos lados de la capa de fosfolípidos. Las proteínas periféricas no se extienden en lo ancho de la bicapa, sino que están unidas a la superficie interna o externa de la misma y se separan fácilmente de la misma. Funciones de las proteínas en la membrana plasmática. Tenemos las funciones de las proteínas que son canales, transportadoras, receptores, enzimas, anclajes del citoesqueleto, marcadores de identificación de la célula. Los canales, proteínas integrales, generalmente glicoproteínas, que actúan como poros por los que determinan sustancias. Transportadoras, son proteínas que cambian de forma para dar paso a determinados productos. Receptores, son proteínas integrales que reconocen determinadas moléculas a las que se unen o se fijan. Enzimas, pueden ser integrales o periféricas y sirven para catalizar reacciones en la superficie de la membrana. Anclajes del citoesqueleto, son proteínas periféricas que se encuentran en la parte del citosol de la membrana y que sirven para fijar los filamentos del citoesqueleto. Marcadores de la identidad de la célula. Son glicoproteínas y glicolípidos, características de cada individuo y que permiten identificar las células provenientes de otro organismo. Gradiente electroquímico. El gradiente electroquímico es debido a que el número de iones, es decir, partículas cargadas del líquido extracelular, es muy diferente del citosol. En el líquido extracelular los iones más importantes son el sodio más el cloro, mientras que en el interior de la célula predomina el potasio y fosfatos orgánicos aniónicos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Julián Salazar y continuando con la secuencia de estas presentaciones, hoy me corresponde tocar el tema de lo que sería de cómo se encuentran distribuidos los componentes de la membrana plasmática, pero agrupándolos en términos porcentuales. Como ya sabrán, el 50% de los componentes habidos en la membrana plasmática son lípidos, lo demás corresponde a glúcidos y proteínas. El 98% de los lípidos en la membrana son anfipáticos, pero esperen, ¿qué quiere decir que los lípidos son anfipáticos? Esto quiere decir que tienen un extremo hidrófilo, es decir, que tienen afinidad y puede interaccionar con el agua. Y otro extremo es hidrófobo, es decir, que no repele el agua y no puede estar cerca de la misma. El otro 2% restante a los lípidos en la membrana corresponde a los lípidos no anfipáticos. Siguiendo con las proteínas, encontramos que un 20% de las mismas se encuentra agrupada en la mielina de las neuronas, un 70% se encuentra en la membrana interna mitocondrial, un 80% de ellas son intrínsecas, que quiere decir que las proteínas sean intrínsecas. Esto quiere decir que se encuentran a ambos lados de la bicapa de fosfolípidos. Y también el 20% restante son extrínsecas. Que sean extrínsecas, esto quiere decir que se encuentran totalmente o parcialmente fuera de la membrana plasmática y unidas mediante puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, etc. Ahora, siguiendo con los glúcidos, estos representan un solo 8% del peso seco de la membrana plasmática. Siguiendo con la dinámica de las proteínas,
Esto quiere decir de cómo las proteínas se mueven dentro de la membrana. Estas se mueven lateralmente a lo largo de la misma y estas pueden rotar perpendicularmente sobre su eje. Algunas de las proteínas integrales se encuentran ancladas a las del citoesqueleto, hecho que tiene como consecuencia que las vuelve inmóviles. Esta inmovilidad le otorga a la célula ubicar en la membrana proteínas en lugares concretos, hecho que le otorga la característica de la diferenciación. Continuando con la siguiente pregunta, tenemos a un componente de la membrana plasmática el cual contiene un extremo cargado y el otro no. Al hablar de ello hacemos referencia a los fosfolípidos. Los mismos se encuentran en abundancia en la membrana celular y estos contienen una región que es apolar, que es hidrófoba, y una es decir, que repele el agua, y una región polar que es hidrófila, es decir, que interacciona y tiene afinidad con el agua. La región apolar de los fosfolípidos corresponde a largas cadenas alquílicas de ácidos grasos. Estos mismos se les denomina colas apolares. Al hablar de la región polar de los fosfolípidos, nos hacemos referencia al grupo fosfato negativo, y este se encuentra normalmente unido a moléculas cargadas positivamente o a un grupo hidroxilo. A esta agrupación se le es conocida como cabeza polar de los fosfolípidos. Como último punto a tratar en esta presentación, me corresponde hablarles de qué sustancias pueden y qué sustancias no pueden atravesar la membrana plasmática. Para esto se debe cumplir una serie de condiciones que determinará si se puede pasar o no por las cadenas carbonadas. Entre estas condiciones tenemos la polaridad, debido a que cuanto menos polar y más hidrófoba sea la sustancia, con más facilidad se desplazará. Ahora, su tamaño, cuanto más pequeña sea, esta con más facilidad se podrá mover. Y si tiene carga, por más pequeño que sean los iones, no podrán moverse o será un poco dificultoso su paso por la membrana, necesitando de otros medios para poder transportarse, tales como la difusión facilitada con ayuda de las proteínas transportadoras. Algunos ejemplos de sustancias que pueden desplazarse sin problema por medio de la membrana plasmática son aquellas sustancias que participan en el proceso de la respiración, tales como el oxígeno, el dióxido de carbono. También podemos encontrar a la urea, las hormonas esteroideas, etc. Y algunas sustancias de las cuales su paso es un poco difícil por medio de la membrana plasmática son aquellas moléculas polares grandes, como la glucosa, los aminoácidos o las que se encuentran cargadas eléctricamente. Como se explicó anteriormente, estas establecen interacciones muy fuertes con el medio acuoso fuera de la bicapa lipídica, por lo que nos resulta un poco desfavorable desde el punto de vista energético romper las interacciones para atravesar la región central hidrofóbica. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. A la hora en la que se esté observando este video, mi nombre es Eduardo Ruiz y yo vengo a explicarle acerca de lo que son las propiedades semipermeables de la membrana plasmática. Esta, a su vez conocida como permeablemente selectiva, selectivamente permeable o parcialmente diferenciable, es conocida como una propiedad atribuida a la membrana, la cual consiste en permitir el paso de determinadas sustancias o moléculas por medio de difusión o difusión facilitada. Esta, a su vez, permite el paso, obviamente por medio de proteínas y canales especializados, de macromoléculas, ya sea glucosa, aminoácidos e iones como sodio, cloro, potasio, etc., por medio de canales que permitan el paso, ya que por medio de difusión facilitada solamente permite el paso de iones, o en este caso elementos polares o no polares sin carga, como oxígeno, urea, dióxido de carbono, etc. Luego tenemos la explicación de la diferencia de potencial de la membrana plasmática, que esta es una propiedad que se le atribuye a ambos espacios de la membrana que separan la concentración de diferentes cargas. Esto ocurre como resultado de la cantidad de iones, en este caso negativos, que no logran atravesar la membrana, el interior de la membrana con facilidad, y de la acción de la bomba sodio-potasio, lo cual da como resultado una concentración en el medio intracelular de cargas negativas y una concentración en el medio extracelular de cargas positivas. Para explicar este tema de una manera más teórica o más práctica, se tiene lo que se conoce como el potencial de Nernst, el cual permite establecer una relación entre las características de los iones en el medio tanto interno como externo de la membrana y, en este caso, las características de la permeabilidad selectiva.
Analizando la ecuación que se tiene abajo, teniendo en cuenta de que la diferencia de potencial es igual a la diferencia de potencial del compartimento 1 menos la diferencia de potencial del compartimento 2, se tiene en cuenta la distribución de cada uno de los compartimentos, en este caso 2 compartimentos de carga. Esto resulta de la disolución o de la disociación de cloruro de potasio, una sal en potasio, cargas positivas, y cloro, cargas negativas. Esto resulta de, a su vez, la distribución equitativa de las cargas del paso de, en este caso, el ion potasio por medio de la membrana biológica, lo cual permite una colocación equitativa de las cargas, lo cual permite de que, en este caso, la solución se encuentre eléctricamente neutra y alcance el equilibrio dinámico por medio de un campo eléctrico. Luego tenemos la distribución, en este caso iónica y potencial de la membrana plasmática, en la que se establece de que la diferencia o la distribución iónica es el resultado de la permeabilidad selectiva, donde se tiene distribuida de que en el interior de la célula se encuentra una concentración significativa de potasio y aniones orgánicos como proteínas y aminoácidos, mientras que en el exterior se tiene una concentración de sodio y cloro, aniones orgánicos. Luego se tiene la distribución de la diferencia de potencial, que es producto del gradiente de concentración, en este caso de potasio, el cual se mantiene o se mueve de un lado a otro de la membrana, lo cual alcanza lo que se conoce como el potencial en reposo por la separación de las cargas. Una vez que el potencial en equilibrio se logra, trabaja conjunto con el potencial de reposo, en el que se tiene de presente de que cuando es más positivo que negativo, se dice de que alcanza una despolarización, y cuando es más negativo que positivo, alcanza una hiperpolarización. Luego tenemos de que por qué la membrana posee propiedades eléctricas pasivas que determinan la propagación espacial y temporal de las señales subumbrales. Esto es el resultado del experimento realizado en 1946 por Hodgkin y Ruston en 1946, en el que inyectaron corriente eléctrica a una membrana, observándose variaciones en su potencial y registrando amplificaciones de intensidad de corriente. Estos experimentos demuestran la facilidad que tienen en el caso de las células neuronales para producir o para permitir los procesos de comunicación a través de la transmisión de las señales, y mediante el potencial eléctrico en diferentes procesos alcanzan el proceso o su modo de estabilidad. Son unas leyes cuantitativas en forma de ecuación diferencial que representan los diversos tipos de difusión de materia o energía en un medio en el que inicialmente no existe equilibrio químico o termodinámico. Reciben su nombre por Adolf Fick, quien las derivó en 1855. Existen dos leyes. La primera ley de Fick, que es en la que se representa el número de átomos a través del plano de unidad de área por unidad de tiempo, y la segunda ley de Fick, que representa la difusión de un espacio o de estado no estacionario. Hola, profesora Yulima López, mi nombre es Jesús Astudillo, pertenezco al grupo 1 de Física Médica, sección 2, y estaré continuando con nuestro tema. Membrana plasmática, tipos de acuerdo a su estructura básica, bicapas o monocapas de isopronoides. Se componen por hidrocarburos isopronoides. Su membrana bicapa de lípidos diéter, común en arqueas y algunas bacterias primitivas. Bicapas de ácidos grasos. Se componen por fosfolípidos antifílicos, cabeza de fosfato hidrofílica, 2 cadenas de ácidos grasos. Se encuentran también en los seres vivos y caracterizan organismos eucariotas, bacterias y virus. Tipos de acuerdo a su complejidad. Membrana plasmática procariotas. El 60% está en fosfolípidos. Intervienen en procesos catabólicos, biosintéticos o anabólicos, fundamental en el proceso bioenergético. Membrana plasmática eucariota. Tiene componentes de lípidos de capacidad y invacción, reacción de su origen, relación de capacidad de introducción en señal, responde a estímulos externos. Voy ahora con la relación de primera y segunda ley de Fick respecto a la membrana plasmática. Primera ley de Fick se utiliza en estado estacionario de difusión, cuando la concentración de volumen de la difusión no cambia con respecto al tiempo, afirmando que siempre la densidad de corriente
y las partículas es proporcional al gradiente de concentración. Según Fick, la velocidad de transferencia de una materia, de un componente determinando la velocidad de difusión de dichos componentes. Voy con la segunda ley de Fick. Una ecuación lineal, una variable independiente de la concentración de las especies químicas que se consideran de forma independiente, pero se moderan de exceso. Es bueno suponer que todos los coeficientes de disfunción son independientes de temperatura, presión, etc. Relación entre una ley y otra. Se puede la primera ley para derivar la segunda ley, la cual resulta idéntica a la ecuación de difusión. Así, los procesos físicos de difusión pueden verse como proceso físico o termodinámico. Equilibrio Doppler. Trata de equilibrio pasivo en el cual un gradiente de especies iónicas separadas por una membrana llega a donde las especies no es difusión. Este define las condiciones que se crean cuando las fases que contienen un electrolito están en equilibrio y unas o ambas fases también céntricas, otras especies cargadas que no pueden cruzar la membrana. Y por último, la membrana celular como circuito eléctrico. Este circuito que podemos ver aquí, cada uno de los componentes de resistencia en el capacitor modela el comportamiento eléctrico de la membrana. Una célula cuya longitud es mucho mayor que su diámetro puede presentarse como un cilindro regular. El cilindro puede dividirse en dos segmentos, preparando también la perpendicular de su eje y de grosor pequeño, para decir que dentro de los radiales no hay ningún voltaje. Muchas gracias. Mi nombre es Yanexi Oliveira. Los mecanismos que permiten la transferencia de cargas eléctricas, especialmente de iones dentro de la membrana plasmática. En biología celular se denomina transporte de membranas biológicas al conjunto de mecanismos que regulan el paso de solutos, como iones y pequeñas moléculas, a través de membranas plasmáticas. Esto es bicapas lipídicas, que poseen proteínas embebidas en ellas. Dicha propiedad se debe a la selectividad de membranas, una característica de las membranas celulares que las facultan como agentes de separación específica de sustancias de distinta índole química, es decir, la posibilidad de permitir la permeabilidad de ciertas sustancias, pero no de otras. Los sistemas de transporte de membrana desempeñan papeles esenciales en el metabolismo celular y en actividades tales como la adquisición de nutrientes orgánicos, mantenimiento de la homeostasis iónica, extrusión de compuestos tóxicos y desechos, detención ambiental, comunicación celular y otras funciones celulares. ¿Por qué las bicapas lipídicas son impermeables a los solutos y a los iones? La bicapa lipídica es una delgada membrana polar formada por dos capas de moléculas de lípidos. Estas membranas son láminas planas que forman una barrera continua alrededor de las células de sus estructuras. Las membranas celulares de todos los organismos celulares y algunos virus están compuestas por una bicapa lipídica, así como lo son las membranas que rodean el núcleo de la célula y otras estructuras subcelulares.
La bicapa lipídica es la barrera que mantiene a iones, proteínas y otras moléculas donde se necesitan, evitando su dispersión. Contiene nanómetro de espesor 1. Son impermeables a la mayoría de las moléculas solubles en agua, es decir, moléculas hidrofílicas. Y también son impermeables a los iones, permitiendo que las células regulen las concentraciones de sal y pH mediante el transporte de iones a través de sus membranas de proteínas llamadas bombas iónicas o canales iónicos. El papel tiene las constantes de espacio y tiempo dentro de las membranas plasmáticas. Las paredes externas de una casa o automóvil brindan una barrera fuerte e inflexible que protege a sus habitantes humanos de un mundo externo rudo e imprescindible. Podría esperarse que el límite externo de una célula viva estuviera construida de una barrera igual de fuerte e impenetrable, porque también debe proteger su delicado contenido interno ante un ambiente no vivo y a menudo inhospitalario. Sin embargo, las células están separadas del mundo externo por una estructura delgada y frágil llamada membrana plasmática, que solo mide de 5 a 10 nanómetros de espesor. Se requerirían casi 5.000 membranas plasmáticas apiladas una sobre otra para igualar el grosor de una sola página de este libro. Como es tan delgada, no se detectó una membrana plasmática cuando se examinó el corte de una célula en el microscopio. En realidad, no fue sino hasta finales del decenio de 1950 que las técnicas para preparar y teñir el tejido progresaron hasta el punto en el que la membrana plasmática pudiera resolver en el microscopio eléctrico. Estas micrografías electrónicas iniciales tomadas por Robertson de la Duke University mostraron en la membrana plasmática como una estructura de 3 capas, las cuales serían las capas interna y externa, con tinción oscura, y la intermedia con tinción clara. Todas las membranas que se examinaron de cerca mostraron esta misma estructura, ya fueran plasmáticas, nucleares, citoplásmicas o tomadas de animales, plantas o microorganismos, además de proporcionar una imagen visual de estas importantes estructuras celulares. Estas micrografías electrónicas iniciaron un vigoroso debate sobre la composición molecular de las diversas capas de una membrana, un argumento que llegó al centro del tema de la estructura y fuerza de la membrana. Las bases iónicas de potencial de membrana en reposo. Casi todas las células del organismo presentan diferencias de potencial a través de sus membranas plasmáticas, siendo el exterior positivo respecto al interior, es decir, una membrana polarizada. Por comodidad, este potencial de membrana en reposo o potencial de reposo se expresa con signo negativo, tomando como referencia el medio intracelular, dependiendo el tipo celular de este potencial. Puede ir desde menos 7 megavolts, es decir, 1.000.000 de voltios, hasta menos 100 megavolts. En la neurona, el potencial membranoso es aproximadamente de menos 70 megavolts. Los potenciales eléctricos son generados a través de la membrana de las neuronas y en realidad de todas las células, porque, primero, existen diferencias de las concentraciones de iones específicos a través de las membranas y de las células nerviosas. Segundo, las membranas son selectivamente permeables en algunos de estos iones. Estos dos hechos dependen a su vez de dos tipos de diferentes de proteínas en la membrana celular, que serían los gradientes de concentración de los iones. Son establecidos por proteínas conocidas como bombas iónicas, las cuales, como su nombre lo sugiere, mueven activamente los iones hacia el interior o el exterior de las células, en contra de sus gradientes de concentración. La permeabilidad selectiva de las membranas se debe en gran parte a los canales iónicos, proteínas, que permiten solo que ciertos tipos de iones atraviesen en la membrana de dirección de su
gradiente de concentración. Por lo tanto, los canales y las bombas funcionan en contra de otras y las células generan su gran electricidad celular. Y así hemos culminado nuestro tema de características físicas de la membrana plasmática.